Soluciones para cubiertas metálicas ligeras adaptadas al código técnico de la edificación. La necesidad de conseguir espacios interiores muy diáfanos, la ligereza de peso y la rapidez de ejecución han favorecido tradicionalmente la utilización de cubiertas deck en edificios industriales. No obstante, y como consecuencia de la mejora de los materiales y por tanto de los distintos sistemas constructivos, las prestaciones de las cubiertas ligeras metálicas han evolucionado considerablemente. La solución de cubierta deck actual cumple los requisitos que la Unión Europea establece que deben satisfacer las obras de construcción en lo referente tanto a seguridad, seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y seguridad de utilización, como a habitabilidad, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico. Además, la pendiente mínima que se requiere para este tipo de cubierta es inferior a la de otros sistemas de cubierta ligera. Por lo tanto, este tipo de cubierta se podrá utilizar en distintos tipos de edificios, desde edificios comerciales y de ocio como supermercados, centros comerciales, discotecas o boleras, a edificios de pública concurrencia como palacios de congresos y exposiciones, recintos feriales o aeropuertos. También se puede utilizar este tipo de cubiertas en edificios docentes y polideportivos, en edificios industriales como centros logísticos y edificios fabriles, hasta locales con altas exigencias de aislamiento acústico como pueden ser los cines, los platós de televisión o los auditorios. La cubierta deck está compuesta por un soporte resistente de chapa grecada, un aislamiento térmico fijado mecánicamente al anterior y una impermeabilización autoprotegida. En el caso de que la impermeabilización utilizada sea bituminosa, la autoprotección de la lámina de terminación se consigue mediante pizarra natural o pizarra coloreada. En el caso de que la impermeabilización se realice mediante una lámina sintética de PVC, la autoprotección se consigue mediante un tratamiento especial en la cara superior de la lámina. El soporte resistente de este tipo de cubierta es una estructura ligera y consiste en una chapa grecada de acero galvanizado de al menos 0,7 milímetros de espesor que se fija a la estructura principal de la cubierta. La chapa grecada dispone de nervios que aumentan la inercia del perfil, lo que permite cubrir grandes luces, proporcionando espacios diáfanos en el interior del edificio que facilitan el aprovechamiento del mismo. Al ser una estructura ligera, es un sistema que conlleva una importante rapidez de instalación, acortando los plazos de ejecución de la obra. Encima del soporte resistente de chapa se dispone un panel de aislamiento térmico. El panel se fija mecánicamente a la chapa grecada. El tipo de material a emplear y el espesor del mismo dependerá de los requisitos de aislamiento térmico y acústico de nuestro edificio. Encima del aislamiento térmico se dispone un sistema de impermeabilización autoprotegido. El sistema de impermeabilización puede ser monocapa, una sola lámina, o bicapa, dos láminas. Dependiendo del método de fijación que se utilice para la membrana impermeabilizante, el sistema podrá ser adherido cuando la impermeabilización se adhiere al panel de aislamiento térmico o fijado mecánicamente cuando la impermeabilización se une mediante fijaciones al soporte resistente de chapa a través del aislamiento. En el caso de utilizar láminas sintéticas de PVC, el sistema es siempre monocapa y fijado mecánicamente. En el caso de un sistema adherido, la impermeabilización se adhiere al panel de aislamiento térmico, por lo que éste debe ser del tipo soldable, es decir, acabado en oxiasfalto. El aislamiento térmico se fija mecánicamente al soporte. La fijación consta de tornillo autotaladrante de doble rosca y arandela de reparto de acero galvanizado. La densidad de fijaciones suele ser 4 unidades metro cuadrado, 5 unidades por panel, pudiendo ser necesario aumentarse los perímetros de la cubierta, bordes y esquinas, en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona y altura del peto, etc. El aislamiento utilizado en este caso es un panel de lana mineral de alta densidad, acabado superiormente en oxiasfalto Rockdan A. En caso de requerirse mayores exigencias de aislamiento acústico, se puede utilizar un panel multicapa Sonodan Cubiertas. Este producto está compuesto por dos capas diferenciadas, ambas formadas por un panel absorbente de lana de roca y una lámina elastomérica de alta densidad. La cara superior está rematada en oxiasfalto para permitir la soldadura de la impermeabilización directamente sobre ella.
Ambas capas se disponen contrapeadas a matajuntas. El aislamiento acústico a ruido aéreo R(A) de este producto es de 46,7 decibelios, según los ensayos realizados. Este valor es superior a los resultados de aislamiento acústico obtenidos en materiales de similar transmitancia térmica. En caso de disponer un sistema de impermeabilización monocapa, se utiliza una lámina asfáltica autoprotegida de 5 kg por metro cuadrado Sterdam Plus 50 GP Elast, totalmente adherida al aislamiento térmico con soplete. Esta membrana cumple la norma UNE 104-402-1996 según membrana GA1. En caso de disponer un sistema de impermeabilización bicapa, se utiliza una primera lámina asfáltica de 3 kg metro cuadrado Glasdan 30P Elast, totalmente adherida al aislamiento térmico con soplete. Posteriormente se dispone una segunda lámina asfáltica, en este caso autoprotegida, de 4 kg por metro cuadrado Sterdam Plus 40 GP Elast, totalmente adherida a la anterior con soplete. Esta membrana cumple la norma UNE 104-402-1996 según membrana GA6. En el caso de un sistema fijado mecánicamente, la impermeabilización se une mediante fijaciones al soporte de chapa grecada a través del panel de aislamiento térmico, por lo que este debe ser del tipo desnudo. El aislamiento térmico se fija mecánicamente al soporte. La fijación consta de tornillo autotaladrante de doble rosca y arandela de reparto nervada de acero galvanizado. El aislamiento utilizado en este caso es un panel de lana mineral de alta densidad Rockdan SA. También se puede utilizar como aislamiento térmico un panel de polisocianurato PIR Rockdan PIR VV, terminado en ambas caras con un velo de fibra de vidrio. En caso de requerirse mayores exigencias de aislamiento acústico, se puede utilizar, como en el sistema adherido, el panel multicapa Sonodan cubiertas. En el caso de impermeabilizarse mediante una lámina sintética de PVC, el panel Sonodan cubiertas deberá contar con su cara superior desnuda. En caso de disponer un sistema de impermeabilización monocapa bituminoso, se utiliza una lámina asfáltica autoprotegida de 5 kg por metro cuadrado Polydam Plus FM 50 GP Elast, fijada mecánicamente en la zona de solape de la lámina al soporte resistente de chapa grecada. La fijación consta de tornillo autotaladrante de doble rosca y arandela de reparto de acero galvanizado. La densidad de fijaciones depende principalmente de la zona eólica y de la altura del edificio, pudiendo ser necesario aumentarse los perímetros de la cubierta, bordes y esquinas. Esta membrana cumple la norma UNE 104-402-1996 según membrana GF3. Este sistema está en posesión del DITE, Documento de Idoneidad Técnica Europea número 06/0058, Polydam Plus FM. En caso de disponer un sistema de impermeabilización bicapa bituminoso, se utiliza una primera lámina asfáltica de 3 kg metro cuadrado Sterdam FM 30P Elast, fijada mecánicamente en la zona de solape de la lámina al soporte resistente de chapa grecada. Las consideraciones en cuanto al tipo y densidad de las fijaciones son las antes descritas. Posteriormente se dispone una segunda lámina, en este caso autoprotegida de 4 kg metro cuadrado, Glasdan 40 GP ERF Elast, totalmente adherida a la anterior con soplete. Esta membrana cumple la norma UNE 104-402-1996, según membrana GF4. Este sistema está en posesión del DITE, Documento de Idoneidad Técnica Europea número 06/0062, Sterdam Plus FM bicapa. En caso de disponer un sistema de impermeabilización monocapa realizado mediante láminas sintéticas, se utiliza una lámina de PVC resistente a la intemperie con armadura de malla de fibra de poliéster de 1,2 mm de espesor, Danopol HS 1.2, fijada mecánicamente en la zona de solape de la lámina al soporte resistente de chapa grecada. Esta membrana cumple la norma UNE 104-416-2001. Otros aspectos a considerar en las cubiertas DEC son los puntos singulares, principalmente la realización de pasillos técnicos de mantenimiento, los petos y encuentros con elementos emergentes, los sumideros y las juntas de dilatación.
En el caso de utilizar una membrana impermeabilizante bituminosa, los pasillos técnicos se resuelven soldando encima de la impermeabilización una lámina asfáltica autoprotegida sin solape de 5 kg metro cuadrado, Esterdam Plus 50 GP pasillos técnicos. Los pasillos técnicos también se pueden resolver disponiendo encima de la impermeabilización un pavimento filtrante consistente en una baldosa de hormigón poroso sobre una base de poliestireno extruido, danolosa, tanto para el caso de membranas bituminosas como en el caso de membranas sintéticas. La danolosa se coloca en seco encima de la impermeabilización. En el caso de una membrana impermeabilizante bituminosa, la resolución de los petos varía dependiendo de que se realice un sistema adherido o fijado mecánicamente, o bien se trate de un sistema monocapa o bicapa. De forma general, los petos se resuelven disponiendo un perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa grecada. Una vez imprimado este perfil con una imprimación bituminosa Impridam 100, se suelda al mismo una banda asfáltica de refuerzo de 3 kg metro cuadrado, banda de refuerzo E30P Elast. Una vez ejecutada la impermeabilización horizontal, se dispone una banda asfáltica de terminación, en este caso autoprotegida, de 4 kg metro cuadrado, Esterdam Plus 40 GP Elast. En el caso de una membrana impermeabilizante con lámina de PVC, los petos se resuelven disponiendo un perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa grecada y dos perfiles colaminados auxiliares. El primero de estos perfiles se fijan mecánicamente al perfil de chapa plegada en su plano vertical. El segundo se dispone en el plano horizontal, encima del aislamiento térmico, y se fijan mecánicamente al perfil de chapa plegada. Sobre este último perfil se suelda la lámina de PVC del plano horizontal Danopol HS1.2 Elast. Posteriormente se suelda una banda de lámina al perfil del paramento vertical y se solapa y suelda sobre la membrana del plano horizontal. Esta banda se realiza con la lámina de PVC Danopol HS1.2. Las juntas de dilatación siempre son alzadas y se resuelven de forma similar a los petos, disponiendo dos perfiles de chapa plegada, uno a cada lado de la junta. Posteriormente se procede a impermeabilizar de la forma descrita para los petos, mediante una banda de refuerzo y una banda de terminación. En el caso de una membrana impermeabilizante bituminosa, los sumideros se resuelven disponiendo un refuerzo inferior sobre el aislamiento térmico, sobre el que se coloca el correspondiente sumidero. Posteriormente se ejecuta la membrana impermeabilizante. En el caso de membrana sintética con lámina de PVC, los sumideros se resuelven disponiendo una pieza prefabricada de PVC por encima de la lámina del plano horizontal. Normativa. Las soluciones Danosa de cubierta DEC cumplen los requisitos de la Unión Europea en lo referente tanto a seguridad, seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y seguridad de utilización, como a habitabilidad, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico. Las soluciones Danosa de cubierta DEC cumplen los siguientes aspectos normativos. Marcado CE. El marcado CE garantiza que el producto es conforme a las exigencias de calidad europeas establecidas por la Directiva sobre Productos de Construcción. Los productos utilizados en las soluciones Danosa de cubierta DEC disponen de marcado CE. DITE-FM. En el caso de los sistemas de impermeabilización fijados mecánicamente, la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad y de habitabilidad de los productos y, por lo tanto, el posterior marcado CE de los mismos, se realiza cumpliendo las especificaciones exigidas por la guía de la EOTA número 006, sistemas de impermeabilización con láminas flexibles fijadas mecánicamente. La evaluación técnica favorable de la idoneidad de estos sistemas se garantiza mediante la obtención de un DITE, documento de idoneidad técnico europeo. Las soluciones Danosa de cubierta DEC resueltos mediante membranas bituminosas fijadas mecánicamente disponen de documento de idoneidad de uso según DITE. Marca N. El control de recepción de los productos puede ser verificado mediante distintivos de calidad. Las láminas impermeabilizantes utilizadas en las soluciones Danosa de cubierta DEC disponen de marca N de AENOR. Comportamiento ante un fuego externo.
Cumpliendo los requisitos de la Unión Europea antes comentados de seguridad en caso de incendio, es necesario garantizar que el comportamiento del sistema va a tener una determinada resistencia en el caso de someterse a un fuego externo. Las soluciones Danosa de cubierta DECK disponen de una clasificación B-Roof T1 frente a un fuego externo. Código técnico de la edificación. Las diferentes soluciones Danosa de cubierta DECK resuelven los distintos requisitos del Código técnico de la edificación, normativa de obligado cumplimiento en España. Estas soluciones no solo cumplen las exigencias del documento DBHS1, salubridad, protección frente a la humedad, y del documento DBHE, ahorro energético, sino también del documento DBSI, seguridad en caso de incendio, y del documento DBHR, protección contra el ruido. Avis Technique. Cualquiera de las soluciones Danosa de cubierta DECK bituminosa, con alguna variación, tanto en sistemas adheridos como en sistemas fijados mecánicamente, cumplen el DTU 433 y disponen de Avis Technique. El Avis Technique es una evaluación técnica favorable, pero emitida por un organismo francés, el CSTB. Documento de Aplicasao. Cualquiera de las soluciones Danosa de cubierta DECK bituminosa adherida disponen de documento de Aplicasao. El documento de Aplicasao es una evaluación técnica favorable emitido por un organismo portugués, el LNEC.